Nuevamente gracias por su presencia y gracias porque tenemos la oportunidad de compartir la fe. Verdaderamente cuando pienso en estos años que han ocurrido, que han pasado y en tantas cosas que hemos podido hacer, pues me quedo yo asombrado y plenamente convencido que la obra no es de uno, sino que la obra es de Dios. Y entonces lo único que Él necesita es efectivamente encontrar personas que sean dóciles y que estén dispuestos efectivamente a poner lo mejor de sí para que se realice la obra de Dios. Cuando llego yo aquí al templo expiatorio, cuando me encuentro un edificio pues que durante 24 años había estado cerrado, que en su interior se hicieron obras estructurales, que prácticamente estaba abandonado. Sé que el Señor me pide no solamente la restauración material, sino sobre todo también el trabajo espiritual. Y le doy gracias al Señor porque a la par han ido estas dos acciones, lo material que de alguna manera aquí se ve y lo espiritual, que es vivir la nueva identidad de este templo, un templo expiatorio, un templo de espiritualidad eucarística, un templo a donde la gente pueda acercarse para encontrarse con Jesús. Aquellos que están cansados y cargados y agobiados por la carga, para encontrarse con Cristo, quien nos da fortaleza y es el centro de nuestra vida. La importancia de esta obra, que lleva por título Templo Expiatorio a Cristo Rey, Antigua Basílica de Guadalupe, pasado, presente y futuro, reside en que a pesar de su trascendencia y de ser, curiosamente, el primer edificio religioso barroco de la Nueva España, ha sido poco historiado. Esta publicación viene a llenar un hueco dentro de la vasta historiografía del entorno guadalupano. El libro, de la autoría de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nos muestra en una breve pincelada los diferentes templos que la piedad de los mexicanos ha dedicado a lo largo de casi 5 siglos a Nuestra Señora de Guadalupe, centrándose en el actual Templo Expiatorio a Cristo Rey. Organizada en 3 capítulos, la obra, con una mirada diacrónica que en sus páginas se ilustra profusamente, va presentando las diferentes etapas de esta edificación religiosa, desde el siglo XVIII, época de gran brillantez, cuando fue santuario y colegiata, luego basílica a principios del siglo XX y ahora, en el siglo XXI, templo expiatorio. Llama la atención que si bien el libro señala los aspectos de las modificaciones arquitectónicas que al paso de los años se realizaron en el templo, paralelamente lleva a cabo un recuento de aquellos personajes que a través de los siglos han estado ligados a tan importante sitio. Así el autor presenta a los arzobispos que intervinieron en las distintas transformaciones, como también a los arquitectos y artistas que las crearon. En el mismo tenor, aporta breves biografías de los que él llama renovadores, refiriéndose a los abades del santuario que de diferentes formas lo fueron actualizando hasta llegar al momento presente en que el autor mismo funge como rector del Templo Expiatorio a Cristo Rey, bajo cuya dirección se realizaron las obras de la cuarta reforma de este sitio sagrado. Hoy, a partir del año 2000, dentro de una nueva realidad, la antigua basílica, como cariñosamente se le conoce en México, se ha convertido en Templo Expiatorio a Cristo Rey, el que, de acuerdo con Monseñor Rivera Díaz, se perfila como el centro de espiritualidad eucarística más importante, no solo de México, sino incluso del mundo entero. Dentro de estas circunstancias salta a la vista que el libro Templo Expiatorio a Cristo Rey, Antigua Basílica de Guadalupe, pasado, presente y futuro, es un sensible aporte que enriquece la intensa historia
de la centenaria devoción a Santa María de Guadalupe y ayuda a redimensionar el culto de adoración a Jesús Eucaristía. Doctora Ana Rita Valero de García Lascorain. En cuanto a director del proyecto, bueno, un servidor, pero investigador académico Luis Alberto Rosales Herrera, investigador Roberto Gerardo Mora Parra, en la fotografía Leonel Francisco Guizar Horta, asistente de fotografía María del Consuelo Aguilar Villanueva, en diseño David Vázquez Limón, y en la impresión Felipe Cepeda, y en la corrección Margarita Carrasco. Este proyecto de este libro, bueno, es un sueño que ya desde hace muchos años teníamos en mente y deseábamos con gusto ya tenerlo, porque como bien lo cita la doctora Ana Rita, este templo tan histórico es muy curioso que pocos historiadores hayan hecho alguna publicación en sí dirigida a este libro. Se menciona, se cita en algunos textos de grandes historiadores del mundo novohispano, pero nadie había hecho completamente una obra dedicada a él. Es por eso que la importancia de este libro en la actualidad pues es de mucha relevancia para la sociedad mexicana en el ámbito cultural. Y bueno, si bien a lo largo de la historia el arte se ha manifestado de muchas maneras, y en este caso en la antigua Basílica de Guadalupe la fe se expresó a través del arte. Esto es a través de los artistas como pintores, escultores, arquitectos, que pusieron todo lo mejor de sí y lo mejor que había en las épocas para dejar un legado, no solamente para que el hombre lo disfrutara, sino sobre todo para ensalzar a Dios. En los capítulos que a mí me tocó participar fue en la descripción de las fachadas, de las 3 fachadas de este recinto, donde cada elemento arquitectónico que se colocó tiene una idea y un fundamento. En este caso, en una se encuentran los 4 evangelistas, en otra se encuentra recibiéndonos en la entrada principal San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, y en el otro pues grandes padres fundadores como es San Francisco de Asís, Santo Domingo, San Francisco Javier. Y bueno, la parte importante de estas 3 portadas pues es el acontecimiento guadalupano, en este caso en una, la primera aparición, cuando Juan Diego es atraído por el canto de los pájaros y se encuentra con la dulce señora. Después en otro, donde la señora le bendice las rosas que serán el signo, la señal que él deberá llevar al obispo. Y algo que lo hace muy interesante este edificio es de que siempre en las fachadas novohispanas, en las fachadas barrocas, siempre la parte central, el relieve va a ser la imagen patronal del templo. Y en este caso aquí se presenta como la imagen patronal el momento en el que Juan Diego llega ante Fray Juan de Zumárraga y despliega su tilma, donde aparece y se convierte en señal y en milagro la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, tal como la apreciamos hasta ahora. Así como también la importancia de las 4 torres. Este proyecto es el único que se logra concretar en América Latina. La Catedral Primada de México estuvo planeada para que tuviera también estas 4 torres, pero no se realizó el proyecto. Solamente aquí en Guadalupe se logra tener estas 4 torres, recordando todo este idealismo que se tenía del templo de Salomón. Eso en cuanto referente a las fachadas del templo. Y también aquí en el interior, bueno, la luz que se trasluce a través de estos maravillosos vitrales, donde nos hablan todo de la vida de Jesús ligada a la vida de la Santísima Virgen, desde el momento de la presentación de la Virgen en el templo hasta el momento de Pentecostés. A través de todos estos vitrales y de la evangelización que recibimos a través de ellos, nos dan un mensaje muy claro. Y toda esta colección de vitrales, como bien lo decía Monseñor, si tenemos estos que son de 1931, se termina esta serie con el último vitral que se colocó en el año del 2010, con la última cena, que se encuentra en la nave lateral del su lado derecho, titulado así La Última Cena, diseñado por Fray Gabriel Chávez de la Mora. Obviamente aquí nos habla ya de la nueva dirección y dimensión que va a tener este templo, ya no como recinto guadalupano, sino como un lugar de expiación donde se venera y se adora completamente
las 24 horas a Jesús Eucaristía. Y entonces es muy importante este edificio en cuanto a nivel artístico, histórico y sobre todo espiritual. 8 años de haber llegado aquí al templo, para mí es una manera también de agradecerle al Señor y decirle, pues aquí está tu obra. Esto es algo de tus maravillas que me has y que nos has permitido ver. Pues muchas gracias.